Ya. Está muy bien. Ya, entonces lo que tenemos que ver acá, jóvenes, es... bueno, habíamos visto que toda población, o sea, sí, a ver, vamos a tratar de... una pizarra. Una noche. Ya, entonces, a ver, si nosotros tenemos acá una población, aquí una población, entonces, esta población, como ocurre en la actualidad, por ejemplo, ahorita, ¿dónde se está asentando la gente en Cochabamba? A ver, si tenemos nuestra ciudad de Cochabamba. ¿Dónde está creciendo Cochabamba? En la zona sur. Hacia la zona sur, ¿no? Eso es innegable que está creciendo hacia la zona sur Cochabamba. ¿Por qué razón? Porque así ese sector hay campo para crecer, pues porque hacia el otro lado, hacia la zona norte ya son los cerros, ¿no? O sea, no puedes crecer, ¿no? La cordillera. Y la cota 2750 prohíbe el crecimiento, ¿no? Y eso está muy bien, digamos, ¿no? Porque es zona de recarga, ¿no? Entonces, si ustedes identifican que una población está creciendo, entonces eso es bueno para ustedes. ¿Por qué? Porque definitivamente esta población va a tener necesidades. Y ustedes tienen que identificar estas necesidades, y una de las necesidades es el agua, que es algo que no tiene la zona sur, o bueno, cualquier zona. O sea, yo les digo, por ejemplo, antes acá en el temporal, en la zona norte, no había tampoco agua y recibíamos en turriles, pero después se ha ampliado la red y listo, ¿no? Igual en la zona sur, seguramente en un principio van a recibir el agua por turriles, pero después va a ir creciendo el saneamiento básico y ustedes van a tener más, se va a ampliar la red de agua y van a tener el suministro de agua por red, ¿no? Pero ahora, lo que tenemos que hacer entonces nosotros es estudiar esto. Estudiar a la población. Y verdaderamente tenemos que estudiar a la población de Cochabamba porque es muy conflictible. Bueno, hay que ver, o sea, ¿qué es lo que les digo como ingenieros? De repente acá la gente, y ustedes van a hacer los aforos en sus domicilios, y van a ver que el requerimiento, o sea, ¿qué es lo que necesitamos? Saber número de población, saber sus usos, costumbres. Y una costumbre que podemos ver en la zona sur es que optimizan el uso del agua, de repente su dotación es mínima, pero tienen un costo muy elevado.
muy elevado del agua. Entonces, todo esto ustedes tienen que estudiar. ¿Qué más? Tendríamos que ver la parte de la topografía, ¿no? Entonces, son varios elementos. O sea, lo primero que tenemos que ver nosotros es estudiar la población, ¿sí? O sea, esto todos tienen que comprender. Y si todos comprenden cómo se estudia la población y cómo es que podemos de alguna manera comprender a la población, es que nosotros vamos a tener como resultado, ¿qué tendríamos que tener como resultado, jóvenes? A ver. Como resultado nosotros vamos a tener un caudal. Porque nosotros con este resultado vamos a ir a buscar fuentes de agua, ¿sí? Entonces todo esto nos va a servir para que nosotros podamos identificar un caudal, ¿ya? Entonces el capítulo 2, que estamos viendo, jóvenes, el capítulo 2, que es parámetros básicos de diseño, tiene la finalidad de que todos ustedes puedan estudiar a la población y con el estudio de la población determinen un caudal. ¿Está claro? ¿Qué preguntas tiene? Ninguna pregunta. Está muy bien. Sí. Para internet. Ay, bueno, es lo sabe. A ver, ¿me escuchan, jóvenes? A ver, ¿estamos con señal o no? A ver. Ahora sí, Sí, Inge. escucha. Sí, Inge, se escucha.
Sí, ahora estoy con un grupo que se ha salido. A ver, vamos a esperar un ratito. ¿Y se ve la pantalla, jóvenes? Sí, eso es. Sí. Ya, bueno, un minuto, por favor, vamos a... Vamos a... El otro grupo también está viendo la pantalla, ¿no? No estamos con dos grupos, el problema es ese, ¿no? De que no estoy con esto, ya. Bueno, entonces el INE es el encargado de realizar el censo, ¿no? Pero ahora ustedes como ingenieros tienen que un poco evaluar esto también, que es un poco complicado, en el sentido, por ejemplo, de que yo les doy un ejemplo, un dato, o sea, lamentablemente nosotros somos, bueno, lo bueno es que nosotros somos ingenieros y tenemos que analizar los datos que nos presenta el INE. En este sentido, por ejemplo, tenemos el problema de que, por ejemplo, en el censo 2012, en el laboratorio de hidráulica, ustedes conocen el laboratorio de hidráulica, tenemos un grupo de personas, digamos, ¿no? Y el chofer, por ejemplo, don Néstor, y mucha gente que vive en la zona sur, para el censo se fueron a sus pueblos, pese a que tienen casa acá en Cochabamba, digamos, ¿no? El Néstor y demás me dicen, no, nos dicen, no, los dirigentes nos han dicho que tenemos que ir a nuestro pueblo para que nos censen, para que hagan un censo, ¿no? Pero yo le digo, tú no puedes ir, o sea, ustedes tienen que quedarse donde viven. Ustedes son población flotante de sus pueblos, porque en realidad viven en Cochabamba y el consumo de agua, por ejemplo, lo que a mí me interesa, ustedes lo realizan acá, no en sus pueblos, pero de repente todos se fueron a sus pueblos. Entonces, este censo del 2012 ha tenido un tinte más político, se podría decir, ¿no? Porque les han presionado a los comunarios que vuelvan a sus tierras, porque si no les iban a quitar. Pero para efectos de cálculo, para nosotros como ingenieros, nos va a dejar mucha incertidumbre en el cálculo, ¿sí? Eso es a lo que les quiero, lo que quiero que me entiendan. No sé si comprenden. ¿Me están entendiendo? ¿Tienen alguna consulta? A ver, ¿alguna pregunta? Fernanda, a ver. Para que... identificar bien los resultados, porque esto es así. Si tú tienes malos resultados, o sea, malos datos, te van a salir malos resultados, por lo tanto vas a hacer un diseño malo, ¿no? Y la población no va a entender nada, o sea, te va a decir, el ingeniero ha hecho un mal diseño, listo, ahí va a acabar todo. No sé si comprenden esa parte, ¿no? Por eso es que les digo, esto ustedes tienen que saber interpretar. Yo lo he vivido ahí en el laboratorio de hidráulica, pese a que le he dicho todo a don Néstor, igual se ha ido a La Paz, ahí a no sé qué pueblo en La Paz, donde ni vota, o sea, imagínense, pero era para aumentar población, ¿no? Entonces,
es un poco político. La del 2001, por ejemplo, el censo del 2001, se ha realizado cuando básicamente yo acabé la universidad y ya estaba a punto de defender mi tesis. Es cuando defendí mi tesis, básicamente el 2001. Pero ha sido un buen diseño, un buen censo, porque no hemos visto la migración de población, digamos, ¿no? En el 92, cuando hemos estado en colegio, he participado en este censo y tampoco, ¿no? Pero este del 2012 sí ha habido mucho flujo de personas. Ustedes que van a ser autoridades, espero que sean autoridades, alcaldes, cuando se haga el censo 2021, que salga una ley expresa, así como una cuarentena ahora, que nadie puede moverse de sus viviendas, ¿no? O sea, que te censen donde vives, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ver acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre, jóvenes? De repente tienes un índice de crecimiento de la población, porque tú tienes, fíjate acá, tienes del 76 al 92, al 2001 y al 2012. ¿Qué es lo que ocurría del 92 al 2001 en los censos? Que de repente en las zonas rurales, en los pueblos, el índice era negativo. ¿Qué quería decir eso? Que la gente se estaba yendo a las zonas urbanas. Pero si tú analizas el 2001 al 2012, parece que hay índice positivo ya también en las zonas rurales, han crecido en población. Está bien que crezcan, sí, pero no han mostrado la verdadera magnitud de crecimiento que tiene las zonas urbanas, ¿no? El eje. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes puedan comprender. ¿Por qué? Porque es parte de los parámetros básicos de diseño y estos nos van a dar índices de crecimiento de población, que es lo que nosotros necesitamos para obtener una población futura. Por ejemplo, si ahorita te digo a ti, Zaida, Gabriela, realiza el diseño de tu barrio, tú no vas a realizar el diseño para la población que vive en este tiempo cero ahora, ¿no? Sino vas a realizar el diseño para una población futura, ¿sí? De aquí a cuántos años piensas que va a durar tu diseño, a eso tienes que apuntar en tu población. Entonces, vuelvo a repetir, si tú tienes malos datos de inicio, no vas a realizar un buen diseño. Por eso es muy importante que ustedes realicen la obtención de los datos correctos en su población, ¿sí? ¿Tiene alguna consulta hasta acá? A ver. Y tengo una pregunta. En el caso de que Sí. los Ya. Ya, bueno, en realidad eso depende a la institución, ¿no? O sea, por ejemplo, a ver, acá tú tienes una proyección, ¿sí? Aquí está cómo calcular el índice de crecimiento por el método logarítmico, pero tú tienes este tiempo. En realidad tendríamos que adelantar un poquito la presentación, pero para algunas instituciones, por ejemplo, cuando yo he trabajado para JICA, bueno, en la norma, por ejemplo, te dicen para sistemas de agua potable 20 a 30 años, tu población futura. Pero si tú trabajas para JICA, por ejemplo, JICA te dice tu población objetivo es 5 años, entonces tu periodo de diseño es 5, ¿no? Entonces, depende de quién te está financiando. ¿Comprende? Ya. Había una señorita que me estaba haciendo una pregunta. Pero yo dije, tenía una pregunta, como usted estaba comentando, ¿no? De que cuando realizamos un censo cada 10 años, o era 11, ya. Como otras personas hacen su censo en los campos, entonces, y a nosotros nos piden hacer un análisis de diseño de un tanque o para ese caso, ¿cómo podríamos
podemos hallar la población real, Inge, o la población futura, ya que las personas van a censarse en otro lado. Por eso, o sea, lo que ustedes tienen que ver, lo que tenemos que analizar, ustedes ya como ingenieros, ya olvidándose de la parte de cualquier tipo de a ver, ustedes tienen que analizarse y verlo muy frío el diseño, porque lamentablemente, si ustedes realizan una mala toma de los parámetros básicos de diseño, que en este caso es la población, tu diseño te va a salir malo, ¿no? Y luego esa es la carta de presentación que tú tienes para poder hacer cualquier tipo de trabajo, ¿no, jóvenes? Entonces eso es a lo que me refiero, ¿ya? A ver, vamos a ir viendo entonces el índice de crecimiento. El índice de crecimiento va a venir en esta forma, ¿sí? Según el que conocemos en el censo, digamos, ¿no? A ver, por dar un ejemplo, a ver, ustedes tienen este índice de crecimiento. A ver, vamos a ir acá. A ver, si yo tengo, vamos a ver, para el año una población de estudio. A ver, si yo tengo para 1992 una población de y para el año 2001 mi población es de 5.000. Calcule el índice de crecimiento. A ver, calculen, jóvenes. ¿Por qué estoy dando estos datos? O sea, porque tengo el censo, ¿no? Fíjate, tenemos acá el censo en el año 92 y el censo en el año 2001, ¿no? Entonces, tenemos que calcular, ¿no ven? Entonces, acá tendremos que calcular así es la formulita. Entonces aquí tienes, a ver, del 92 al 2001 son 11 años, ¿no? A ver, no, son 9 años, ¿no? ¿Sí? Población final. ¿Cuánto le sale el índice de crecimiento? Ya, está muy bien. Y es la fórmula de calcular, ¿ves? Fíjense, es muy sencillo. Aquí tienes el índice de crecimiento. ¿Ya? Bueno, ya con esto estamos muy bien. Ahora vamos a ir viendo acá lo que estaban viendo sus compañeros. Para la población futura hay diferentes métodos de proyección y de cálculo, ¿ya? Entonces, en la población futura, la norma, la 689, nos recomienda
algunos métodos de cálculo. Por ejemplo, te dice que el método aritmético se va a aplicar en poblaciones de 5.000 hasta 20.000 habitantes. Es recomendable. La geométrica desde 5.000 a mayores de 100.000. La exponencial dice optativa recomendable, el punto 1, y sujeto a justificación, el punto 2. Y un último método es el método de la curva logística, que es para mayores a 100.000 habitantes. Entonces, estos son los métodos para calcular una población futura. A ver, volvamos acá. Dice, nuestro crecimiento va a depender del índice de crecimiento y de la población futura. Para la población futura necesitamos ver métodos de cálculo. Este es el índice de crecimiento que ya habíamos visto con un ejemplito sencillo. Ahora, estamos viendo para la población futura que hay métodos de cálculo y aquí la norma boliviana nos da algunas recomendaciones. Entonces vamos a ir viendo acá entonces, pero antes de calcular la población futura se debe realizar la población equivalente también. Ahora, aquí es donde ingresa lo que me dijo su compañera, ¿no? ¿Qué quiere decir esta variable? Nosotros tenemos una población estable y tenemos que sumar una población equivalente, ¿sí? Que también podemos llamarla como una población flotante, o por ejemplo en Quillacollo, digamos, si tú vas a hacer un diseño, vas a diseñar para la población de Quillacollo, pero puedes verificar más la población equivalente y que puede ser de repente cuando hay Urcupiña, digamos, ¿no? Entonces, si es que va a colapsar la red, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo esto de la población equivalente, que nos indica que va a ser una población equivalente igual al volumen equivalente dividido entre la dotación inicial del proyecto. O sea, este volumen equivalente, por ejemplo, te dice que vamos a tener, por si nos van a venir, vamos a determinar esto. Vamos a hacer como la pregunta del censo. A ver acá. A ver. Si en esta población, de repente, para el censo, para este censo 2001, de estos 5.100 habitantes, había un volumen era la población de Don Néstor, digamos, que aquí unas 500 personas o 600 personas han sido estas personas que han ido a la población, pero no viven, bueno, pero han ido a hacerse censar, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo yo analizaría esto? A ver, ¿cuál sería mi población equivalente? Sería estas 600 personas divididas entre la dotación. Entonces, yo podría haber hecho un análisis de la siguiente manera. Dotación. La dotación dice que varía de 500 a 2.000, de 2.000 a 5.000. Podemos estar en este rango. ¿Sí? El altiplano, 50 a 80. Pongamos 80. ¿Ya? Entonces acá yo voy a tener 80. ¿Cuánto es esto? A ver, jóvenes. Y calcule la población verdadera. A ver.
7.5. Entonces acá tú tienes, entonces lo que tú tienes acá es una población de 4.500 más 7.5. Entonces tú vas a tener una población final de 4.508 habitantes. Entonces, con estos 4.508 habitantes, tú tendrías que encontrar el nuevo índice de crecimiento, que te va a dar seguramente mucho menor, ¿no? Entonces, esto es para hacer un análisis, para que ustedes puedan comprender cómo es que nosotros tenemos que interpretar esto, estas poblaciones que son volúmenes equivalentes de personas, digamos, ¿no? Pero, bueno, ahí estamos con esto, ¿no? Ahora, también la población equivalente dependerá de un volumen de población, una población flotante también, ¿no? Entonces, esta es otra forma para ver un volumen equivalente, que puede ser una población flotante por la dotación de acuerdo al RENISDA, ¿sí? Son las personas que no radican de manera continua o permanente en el área de proyecto. Esto es una proyección, digamos, ¿no? Para encontrar una población equivalente. Si tú haces el censo y sabes qué cantidad de gente se ha trasladado, puedes hacer como con el método que hemos realizado, digamos, ¿no? Bueno, tienes las dos formas para realizarlo, ¿no? Vamos a ir viendo. Para poder obtener la dotación de la población flotante, el reglamento de instalaciones te da algunos parámetros, ¿ya? Cuando son locales comerciales. Bueno, el reglamento te da más para domiciliarias en realidad, ¿no? Por eso es domiciliarias, ¿no? Por ejemplo, aquí te va a decir parques, edificios, o sea, no va a ir directamente a poblaciones. Nosotros en redes de distribución de agua estamos viendo poblaciones enteras, ¿no? No parques. Ahora aquí también, si van a ser locales comerciales, shoppings, museos, restaurantes, supermercado, entonces nos debería interesar que si vea un partido de fútbol, digamos, ¿no? Porque ahí igual aparece una cantidad grande de población flotante, ¿no? A ver, aquí hay un ejemplito. Vamos a ver. Dice, en el área de proyectos se encuentran 2 colegios, un kinder, y en el primer colegio 800 estudiantes inscritos. Y en el segundo colegio hay 400 estudiantes inscritos. Y en el kinder 120 inscritos. Determinar la población equivalente en la zona de proyecto. La dotación inicial es de 170 litros habitante día. A ver, estamos viendo por el otro método, ¿no? Entonces calculamos lo que es la población, esta población flotante, que son 800 más 400 más 120, por una dotación de alumno día. ¿Sí? Esta dotación de 50 alumno día se ha sacado de acá. Sí, aquí. ¿No? ¿Dónde está? Centros educativos, escuelas, ¿no? 50 litros alumno día. Alumno con alumno se va y listo, te va a quedar litro día, ¿no? Pues alumno con alumno, tienes un volumen de 6.600 litros y sacas el volumen equivalente con la dotación y te va a dar una población de 389 habitantes. ¿Ya? Entonces esto es lo que básicamente es lo que se conoce y cómo podemos encontrar con algunos datos diferentes. ¿Tiene alguna pregunta sobre este ejercicio? A ver. El anterior has dividido sobre 80, no sé si total pudiera explicar en el anterior ejercicio que hizo. Claro, en el anterior ejercicio, en el anterior ejercicio directamente hemos determinado o sea, yo les daba un volumen de personas que ya existían. Entonces yo les he dado esto.
acá, este volumen, que he dicho que eran 600, a ver dónde está. Y acá les he dicho que es 600, dividido entre la dotación es 80 y tienes una población equivalente de 7.5, nada más. Acá, por ejemplo, son 66.000, su volumen. ¿Está bien? Sí, está claro. ¿Quiere alguna consulta, alguna pregunta? ¿A qué se refiere con población flotante? ¿Puede volver a explicar? A ver, la población flotante pues es población que no vive en la zona, pero que de repente te causa un consumo de agua. Eso es. O sea, ¿qué es lo que pasa? Si tú de repente en tu barrio tienes 500 habitantes, vamos, o sea, acá, a ver, vamos a ir viendo acá. Vamos a ver esta población, digamos. Si tú en el barrio, aquí en este barrio, digamos, tienes una población de 500 habitantes. ¿Bien? Pero de repente aquí hay un colegio y viene gente de otros lugares. ¿Bien? Entonces, a este colegio dice que van 200 personas. Pero no viven en la zona. Pero estas 200 personas te generan una población flotante. Entonces, estas 200 personas tenemos que transformar a población equivalente, para sumar acá, ¿no? ¿Cuánto equivalen estas 200? ¿Se comprende? A pesar que dentro del análisis, si tú haces un análisis frío de esto, a ver, yo les puedo dar este paradigma más. Mira, lo que dice la norma es que tienes que calcular una población equivalente, ¿no? Una población, ¿no? Pero cuando tú haces el diseño y te contratan para que tú hagas el diseño de este colegio, y en el colegio tienes 200 alumnos, entonces el colegio te va a sacar una demanda y un diámetro que va a estar a requerimiento de los 200 alumnos. Entonces tampoco no es muy acertado, pero ya algo es algo, digamos, ya no estás calculando con 500 personas. No sé si me han entendido. A ver. Entonces, al hacer estos cálculos no siempre va a ser muy preciso, ¿verdad? No es muy preciso, pero no te tienes que olvidar, ¿no? Porque si tú te olvidas, considera la población equivalente o esa población que es flotante, vas a tener un mal diseño. Y si haces un mal diseño, la población no te lo va a aceptar, ¿sí? O en otros casos, a los que hacen buenos diseños, bueno, en este caso, que es mi caso, si tú haces muy buenos diseños, siempre te van a buscar. ¿Por qué? Porque haces buenos diseños. En cambio, las personas que no hacen un buen diseño y fallan, ya no los buscan. ¿Comprenden? Y ya no estás hablando de que me puede aprobar con 51, tengo 30 puntos, me falta 20, o sea, ya no estás hablando de eso. Acá ya es la vida profesional, y si tú haces algo bien, pues para siempre vas a estar catalogado de que haces diseños buenos, digamos, ¿no? Pero si te equivocas, no te van a decir, oiga, se ha equivocado, o si haces para el... La única vez que he visto que castigan bastante es cuando se meten a la política, ¿no? Y están en un partido
rojo y de repente gana el verde y el verde está en el poder, al rojo lo meten adentro, digamos, ¿no? Entonces, a ver si que estás fregado. Pero después el único castigo es con la sociedad, ¿no? Que has hecho un mal diseño, ¿no? O como los tinglados, ¿no? Que se están cayendo llueve y se caen tinglados, están cayendo edificaciones, construcciones que nos han costado a nosotros como ciudadanos que pagamos nuestros impuestos. Entonces, tienen que ver eso, ¿sí? No sé si me han entendido, jovencitos. Está bien, gracias. Ya, ahora vamos a ver los métodos. Tenemos los métodos para la proyección. Ingeniero, buenas tardes. Dime. Ingeniero, una consultita. Dime. En el momento de ejecución, la empresa constructora está derecho a volver a realizar el diseño. Ya, pero ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál sería la pregunta, joven? Si la constructora estaría sus derechos de volver a realizar el diseño. ¿Por qué tendría que realizar el rediseño, Pedro? Para poder verificar si realmente está correcto, ¿no? El diseño. No, a ver. Tú haces un diseño, una consultora va a hacer el diseño. Y si tú haces un rediseño, quiere decir que tu proyecto inicial está mal, ¿no? O sea, debe tener alguna deficiencia, si no, no exigirías un rediseño. No puede ser la misma consultora, imposible. No puede ser pues parte. No sé si comprende. Sí, ingeniero, lo que preguntaba era si la constructora, el que va a realizar, estaba en su derecho a volver a realizar el diseño. Claro, o sea, bueno, mira, si de repente, a ver, hay algunos, bueno, a ver, en la vida profesional ustedes tienen algunas constructoras o consultoras que en vez de contratarse ingenieros buenos, se contratan buenos abogados, ¿ya? Entonces, por dar un ejemplo, la empresa constructora Quiroga, en Bartos Quiroga, era Bartos, en el año 2008, cuando se realizó el 2007, se realizó el diseño de la red de agua potable a la zona sur. Ellos se adjudicaron el proyecto y después demandaron a CEMAPA y obviamente han ganado, ¿no? Porque se han contratado unos buenos abogados. ¿Por qué? Porque el diseño estaba mal hecho. O sea, le han dado la boleta, el anticipo, y la constructora no ha querido empezar obras. ¿Por qué? Porque ha dicho que existían falencias en el diseño. Como ellos podían justificar las falencias, han agarrado y se han contratado buenos abogados y han ganado, ¿no? O sea, han demostrado de que la obra estaba mal diseñada, ¿no? O sea, ahora, ¿qué es lo que ocurre con los que han construido, por ejemplo, los tinglados, digamos, que se han caído? ¿Ya? El que ha hecho el diseño, a veces no es culpa del que ha construido. El que ha hecho el diseño ha hecho un diseño para un tinglado. Y de repente tú como constructor construyes ese diseño. Si eres como un robot, digamos, ¿no? Como sin preguntar. Lo que debería hacerse es hacer la verificación para que no ocurran estos problemas. Entonces, tú como constructor hubieras verificado y hubieras dicho, bueno, no se puede construir esto porque está mal diseñado. Pero ahí, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que no vas a hacer la obra y bueno, como les digo, nuestro país lamentablemente no es un país donde se respete mucho las leyes, digamos, ¿no? Va a depender mucho de cómo tengas tú las relaciones con la institución que te ha contratado, ¿sí? Porque podrías decir, no, o sea, este proyecto no está bien. Entonces, no lo construyes, pero bueno, has guardado tu interés, digamos, o sea, has aportado a la población, pero de repente
no van a querer eso la gente va a querer directamente, oye, no, tiene que construirse, ¿no? Y se construye de mala manera, ¿no? Eso es lo que ocurre, ¿no? Si tú ves que existe una deficiencia en el diseño, haces una construcción, realizas la observación. ¿Cuándo puede haber una observación? Por ejemplo, a ver, vamos a este ejemplo de acá. Digamos, si yo tengo acá esta red y de repente esta red tiene diámetro de media pulgada, estoy dando un ejemplo craso, ¿sí? Diámetro de media pulgada, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que este diámetro de media pulgada, el colegio, en su cálculo que ha hecho un ingeniero, el cálculo de este colegio le sale 2 pulgadas. Mira, aquí ya tú tienes un requerimiento de 2 pulgadas, pero tu red es de 1 pulgada. ¿Qué quiere decir eso? A ver, jóvenes, ¿tú qué harías ahí en ese caso? ¿Construyes o no construyes? No construyes. ¿Sí? Eres un buen ingeniero, porque te has dado cuenta de que está mal. ¿Cómo? Esto te está pidiendo 2 y aquí está 1. Es lo que ocurre en Cochabamba, ¿no? Cuando han hecho el cambio de red del casco viejo, están haciendo por la 25 de mayo y demás, han agarrado y han sacado tubería de 3 y han puesto la misma tubería de 3. ¿Qué quiere decir eso? Que el que ha realizado el diseño de la red de agua potable de la ciudad del centro de Cochabamba ha sido un buen ingeniero, pero que te ha calculado 3. ¿Y la población qué decía? La población que no sabía nada de ingeniería decía, ¿por qué están sacando ese tubo de 3 y están poniendo el mismo diámetro? ¿No debería ser un diámetro más grueso? No sé si han escuchado en la televisión. A ver. A ver, jóvenes, ustedes que han... Pero la tubería que estaban cambiando es porque ya ha cumplido su vida útil, ¿no es cierto? Sí, pero ahorita no estamos hablando del material, estamos hablando del diámetro, de su capacidad hidráulica. Eso es lo que ha observado la población. Oye, si estás cambiando un tubo nuevo, oye, ponle un poco más grueso. Así, eso es lo que ha pensado la población. ¿Entienden? ¿Esa parte o no? ¿Qué dicen al respecto? Eso tendría que ver con que si ha habido aumento de la población y normalmente la gente piensa que al transcurrir de los años sí hay aumento de la población. Y tal vez por eso, por ende, debería de aumentar el diámetro o lo que se debería el agua que debería de llevar por la cantidad de personas que nacen más de las que mueren. Más de las que mueren. Ay, joder. Ya, a ver, está bien. Pero ¿se aumenta o no se aumenta? Pero si se aumenta el diámetro, no perdería velocidad nuestro fluido. O sea, a ver, tú tienes un tanque de agua, abres el grifo en la parte de abajo, ¿sale el agua o no sale el agua? Sale. ¿Y qué velocidad tienes en el tanque? No en el tanque, me refiero al momento de salir, no sería el mismo. Por eso, pues, joven, tú tienes en el tanque un pelo de agua. ¿Qué velocidad tiene el tanque? En el tanque es como un tubo, solamente que de un diámetro gigante. ¿No? Un tanque de 2 metros de diámetro, de 1,50, de 3 metros. ¿Qué velocidad hay en el tanque? Aquí. A ver, aquí. Es que esa es una pregunta a veces que realizan
y que básicamente a personas, a ingenieros como a mí, nos conviene. Porque así los nuevos siguen haciendo malos diseños y se están aplazando y nadie los contrata. Ya. Aquí. Este es el tanque. Aquí tienes un diámetro muy grande. Y aquí el agua te sale. Va el agua. Sale. Entonces, yo te pregunto, ¿qué velocidad tienes acá? Acá tu velocidad es casi cero. Pero igual sigue saliendo agua. ¿No ve? O sea, a veces con las velocidades no tienes que preocuparte mucho. Eso es lo que te quiero decir. Porque si lo que ustedes se ponen a pensar y dicen, oye, afecta la velocidad, entonces los tanques, oye, no funcionarían. ¿No ve? Entonces, pero esto vamos a ir viendo más adelante. Está muy bien que me pregunten, es muy buenas las preguntas, ¿no? Pero, como les digo, a ver, se está cambiando la tubería este año, digamos, el año 2010. Y el diseño lo han hecho el año 70. Fíjate qué buen diseño han hecho, que para el año 2010 siga siendo la misma tubería y tú estás proyectando 30 años, tú estás proyectando al 2040, que no va a haber ningún crecimiento. Eso estás diciendo cuando estás cambiando, cuando estás reemplazando el diámetro del tubo por otro del mismo diámetro. O sea, que el ingeniero que ha diseñado el año 70 ha hecho una proyección hasta el año 2040. Yo creo que ese ingeniero era muy buen ingeniero. Eso es lo que está queriendo decir, eso es lo que ha querido decir el cambio de la red que se ha hecho. ¿Sí? Ahora, otra cosa es que no se ha hecho bien. O sea, yo podría decir simple y llanamente que no han hecho bien el diseño. ¿Por qué? Porque sí, debería cambiarse los diámetros, ¿no? Pero si tú cambias el diámetro a un diámetro más grueso, también el proyecto se hace muy caro y de repente no va a alcanzar el presupuesto. O lo que ha ocurrido en CEMAPA, por ejemplo, que la gente que ha hecho ese diseño es gente muy joven que no tenía experiencia, básicamente. ¿Por qué? Porque tú en la 25 de mayo tienes ahí edificios grandes, como por ejemplo el Sky Tower, tienes en edificios, que esto no había el año 70, ¿ya? Seguramente para el año 2040 se va a llenar de edificios y cada diámetro de estos edificios te van a pedir mínimo un diámetro de 2 pulgadas. Aquí, 2. Y alguno seguramente si va a ser mucho más alto, te va a pedir hasta 4 pulgadas. Y de repente tu diámetro de tubito que está pasando por la ciudad es de 3. Es lo mismo que está ocurriendo acá. Entonces, esto la población, sin estudiar, sin nada, se ha dado cuenta de que estaba mal. Ahora, ¿han comprendido, jóvenes? Entonces, ¿podríamos decir que el que ha diseñado en el año 70, entre comillas, como sobredimensionado para ese entonces, el diámetro de la tubería? No, porque básicamente ahorita la red está funcionando. Lo que pasa es que los que están diseñando ahora no están proyectando bien. Ay. Es lo que ocurre. ¿No? Entonces, bueno, a ver, ahí estamos en orden. Bueno, entonces, a ver, averigüen, ustedes hagan el censo en sus barrios, ¿ya? De cuánta población existe y vamos a seguir trabajando con ejercicios. Espero que les guste la materia, porque es una materia muy bonita y es a diario. Yo les pido que escuchen la información que da CEMAPA, que da EPSAS, que da la empresa de aguas de Sacaba, ¿no? Que da la empresa de aguas de Quillacollo. Podamos hacer algún debate, ¿sí? A mí me encanta la ingeniería sanitaria y la parte de ver y aprender más, ¿no? Y sacarles a ustedes de dudas, porque a ustedes les pueden preguntar, ¿no? Siempre les van a preguntar y tienen que poder responder correctamente. ¿Está claro, jovencitos? Sí, todo claro. Para hacer el censo,
No, a ver, lo que ustedes, lo primero que van a hacer ahorita, no vas a hacer ninguna pregunta, solamente agarra y define tu barrio y cuántas personas tienes, ¿no? O sea, un aproximado, digamos, ¿no? No podemos censar ahora, lamentablemente, porque como estamos en pandemia, no creo que ni te abran la puerta, digamos, ¿no? Pero sí puedes conseguir los datos del dirigente del barrio, ¿no? Que tienen ya censos hechos, digamos, ¿no? Pero vamos con calma. Eso es algo que vamos a ir viendo adelante, las poblaciones a proyectarse, y con eso vamos a seguir avanzando, ¿ya? Quedamos acá, si no tienen más preguntas. Ya, listo, jovencitos, nos vemos.